Y bien, también vamos a hablar acerca de el libro de Esther. El libro de Esther en relación a que por estas fechas el mundo judío celebra la fiesta de Purim o un recordatorio de la salvación realizada por esta heroína llamada Esther cuando los judíos estaban en el exilio en Babilonia y estaban a punto de ser sacrificados. Para ello vamos a revisar un texto que está copiando, está puesto aquí tomado de la Biblia, pero hemos utilizado el diccionario Strong de las palabras hebreas y su significado en español, así como también el diccionario de nombres, de los significados de los nombres, de algunos de los nombres, como vamos a ver en el texto. La fiesta de Purim es una especie de carnaval. En realidad, si nos fijamos en todas las fiestas que nosotros conocemos, lo que llamamos fiestas paganas, curiosamente están rondando al lado, paralelos un poco a las fiestas de la Biblia. Nuestras fiestas como el carnaval están muy cercanas a esta fiesta de la fiesta hebrea de Purim, o el carnaval hebreo. Y la similitud en cuanto a la fiesta, porque en el carnaval la gente se disfraza y también en Purim, la fiesta judía, hay una suerte de disfrazarse también y tomando un poquito con recelo esta otra parte de la fiesta de Purim, que es la de emborracharse. Tomar, no en el sentido de llegar hasta hacernos tierra, sino por el contrario, de abrir la mente, pero llegar al punto de no poder diferenciar entre el bendito Mordejai y el maldito Amán, que son los dos personajes de la fiesta. Es decir, desde el aspecto judío, tenemos que aprender a tomar vino, tenemos que aprender a tomar licor. Aquel que toma vino tiene que hacerlo en el contexto sagrado. Es decir, tenemos que tomar mientras estudiamos el rollo de Esther, por ejemplo, y tenemos que tener o estar conscientes de que no tenemos que dejarnos llevar. No tenemos que perder el conocimiento. Es decir, tenemos que luchar en contra de esta idea de que tenemos que llegar hasta el final y perder completamente el conocimiento. Si es que se pierde el conocimiento, hemos perdido y nunca más tenemos que volver a hacer esto. Y de esta forma se instruye a los niños para que puedan aprender a también tomar la sabiduría sin llegar al punto de perder el conocimiento. Es decir, cuando aprendemos la Torá, también que es el vino, cuando tomamos vino, cuando aprendemos la Torá, tenemos que razonar adecuadamente, tenemos que no perder el control, no envanecernos con el vino de la Torá. Es decir, que el vino de la Torá sirva para transformarnos, pero no para envanecernos. En este contexto, la historia, vamos a leerle rápidamente, la historia del libro de Esther parece una historia que ocurrió hace más de 2000 años atrás, en el contexto en el que el pueblo judío, mayoritariamente, porque las 10 tribus de la casa de Israel ya estaban perdidos, excepto un remanente de Israel, que también fueron al exilio de Babilonia y estuvieron allí por varios años. En este contexto,
se ocurre esta fiesta y se desarrolla toda la historia. Y vamos a leer cómo se produce esta historia, que parece historia, pero que en realidad es una descripción nuevamente de nuestra alma, de nuestra interioridad. Y comenzamos de esta forma: el banquete del rey. Aconteció en los días de Asuero. ¿Cuál Asuero? En la Biblia es Ahasverosh. Ahasverosh es el significado, lo que significa Ahasverosh. Si nosotros vemos las dos palabras hebreas, Ahash y Berosh, Berosh es y la cabeza, ¿sí? Y Ahash es el dolor. Entonces aquí aparece un rey con un dolor de cabeza. El rey o cualquier presidente, gobernar en realidad resulta complicado, resulta un dolor de cabeza. Mucho más si va a ser un reino tan grande como el reino de Ahasverosh. El rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía. La India, el símbolo no es este país distante. Ya. Perdón que ocurrió un corte y vamos a continuar con nuestro análisis. Bien, decíamos que el rey que reinó desde la India hasta Etiopía. Y en este contexto, la India no significa geográficamente ese país que está bastante al oriente, en Asia, y Etiopía, que está bastante abajo de Egipto. El significado, las palabras que están escritas en la Biblia, significan la India, la alabanza, el esplendor, y Etiopía, la negrura. Y luego dice sobre 127 provincias. Curiosamente, cuando está escrito 127, debería estar 127. Pero como sabemos, en el lenguaje hebreo no existen números, están las palabras que dicen 7 y 20 y 100. Cuando aparecen 7, 20 y 100 y tomamos las iniciales de esto, tenemos 7 que vale o que equivale a la letra Zain, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, la letra Zain. Luego 20 es la letra Kaf. Y luego 100, que es la letra Kuf. La letra Kuf, final, en este caso, ¿no? Solamente final tiene una forma diferente. Entonces, si es que tomamos las iniciales de estas letras, tenemos ahora este acrónimo, que en realidad es la palabra Sakah, que significa transparente y limpio. Es decir, cuando está hablando de las 127 provincias, si sumamos 1 más 2 más 7, tenemos 10. Y sigue hablando de la estructura interna de nuestra alma. ¿Qué ocurre en la estructura interna de nuestra alma? En la estructura de nuestra alma hay 3 facultades intelectuales y 7 facultades emocionales. La alabanza, el esplendor, está representando la cabeza. Y la negrura, Etiopía. La negrura, acuérdense cómo inicia la escritura que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en caos. Ese caos es la oscuridad. Por lo tanto, cuando está hablando de este rey, de esta historia, está hablando de un rey que tenía el dolor de cabeza de no poder gobernar adecuadamente sus facultades emocionales. Es decir, dolor de cabeza, ¿cuándo nos da dolor de cabeza? Cuando estamos frustrados. Entonces, en este contexto, seguimos descifrando el contenido del libro de Esther. Dice,
que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa. Aquí aparece una cosa muy hermosa. Susa es el centro de la capital, el centro del reinado, pero está escrito con una palabra, Shosha. Shosha, que significa lirio, rosa, júbilo. Y es la misma palabra que está utilizando el Cantar de los Cantares en el verso 2 del capítulo 2. La palabra es Shoshana. Cuando dice, como un lirio entre los espinos, así es mi amada entre las muchachas. Esta rosa, esta capital del reino, desde luego la más esplendorosa, está asociada con Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino. Y vamos a ver algún momento en dónde está situada Jerusalén en nuestra interioridad. Y dice, en el año tercero de su reinado. Curiosamente, siempre hay tres. En el año tercero hay tres etapas de la redención de nuestra alma. Dos aquí abajo en las cualidades emocionales y la última en las cualidades intelectuales, las facultades intelectuales. Dice, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus zares o sus príncipes y servidores. Cuando habla de servidores, está hablando de esclavos. La escritura utiliza la palabra ebed, que son esclavos. Algún momento hemos de estudiar la implicación de esta palabra ser esclavo. Dice, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia, nosotros imaginamos, Persia fue un imperio un poco al norte de Israel, y Media, otro imperio también, ciertos lugares que se asocian con este imperio, pero tampoco habla ni de Persia ni de Media. Está hablando, la palabra utilizada para Persia en la escritura dice que corta o divide. Ya dijimos que había un dolor de cabeza del emperador, del rey. Dolor de cabeza, ¿por qué? Porque tenía oficiales del ejército que le dividen. Y Media, que tienen hábitos y medidas que tienen que cambiarse. Dice, los nobles son los que gobiernan, los gobernantes y los príncipes de sus provincias. Luego, y él les mostrar en el sentido inclusive de discernir, las riquezas de la gloria, ya hemos visto algún momento estas palabras en hebreo, kabod, de su reino que es Malhud. Malhud está hablando de la última Sefirá, el árbol de la vida. Dice, durante muchos días. Curiosamente, esta fiesta ocurre 180 días. Y cuando aparece 180 también está escrito al revés. Siempre que hay algo extraño como escribir al revés, está 80 y 100 días. Siempre que aparecen cosas como estas, implica que tenemos que revisar adecuadamente la historia para encontrar qué significa. Hay algo más detrás de la historia. En el verso 5 dice, cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo. Ahora otra vez, 7 días, otro banquete adicional, y 7 sabemos que está asociada a nuestras facultades emocionales. Dice, 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Sigamos. Había colgaduras de lino blanco y violeta. Y cuando hablamos aquí lino blanco, este lino blanco es la misma tela de la que se deben fabricar nuestras facultades, nuestras vestimentas. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Cuando habla la escritura de vestiduras blancas, debemos vestirnos, no nos tenemos que tapar la cabeza. Tenemos que taparnos
nuestras facultades emocionales. ¿Por qué nos tapamos? Porque la verdad no tiene que estar desnuda. La verdad tiene que estar cubierta, tiene que estar adornada. Y esta cubierta es el vestido blanco que por lo menos cubre nuestras vergüenzas. Dice entonces, había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino, nuevamente, y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Hay varias interpretaciones respecto de esto. Este es un libro muy hermoso y muy profundo, que cada detalle de estos nos lleva a un conocimiento bastante profundo. Y dice, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórtico, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Hemos visto que hay ciertas cosas que tenemos que traer al templo, y esas cosas son también las ofrendas que tienen que ver con nuestra alma en el estado primitivo, que es el alma piedra. Esta alma tiene que crecer. Este es el sentido de una ofrenda. Elevarse de un alma piedra hacia algo más sublime. Luego en el verso 7 dice, las bebidas que servían en vasijas, ya conocemos la terminología, estas vasijas cli, es nuestra vasija interior, nuestra vasija de recepción de la luz. De oro, el oro es el buen tiempo, el oro es nuestro tiempo de celebración, el mejor tiempo que podemos dar. Dice de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad, que es la mano del rey Melech. Vamos a seguir un poco rápidamente esta parte para llegar a la parte medular de este desarrollo. Y dice, y se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti, la esposa de este rey, Basti significa que bebe. Es bella, pero bebe. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en la casa real. Casa real es Bait Malhut. Está hablando de nuestra interioridad nuevamente, que pertenecía al rey Asuero. Bueno, ahora viene el problema. El problema que inicia esta historia, la negativa de la reina Basti. Al séptimo día después de la fiesta, cuando dice 7, está hablando otra vez de nuestras facultades emocionales. Dice precisamente cuando el corazón, al séptimo día, cuando el corazón, hay una asociación de las expresiones aquí del corazón del rey. Cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán. ¿Qué significa Mehumán? Que hace alboroto. El primero. Bitsa, no tengo una traducción, una respuesta para esto. A Arbona, su destrucción. A Victa, un jardín. A Abachta, padre de la prensa del vino. A Setar, el que examina, contempla. A Carcas, que significa abrigo o cubierta del cordero. Los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. Entonces aquí aparentemente estos que cuidaban la presencia, en la presencia del rey Asuero, eran 7 cualidades que están en un estado que hay que corregir. Dice, estas 7 eunucos que tienen que traer a la reina Basti a la presencia del rey con su corona, Keter. Corona real. Aquí hay una asociación, lo que hemos estudiado siempre, que la corona está enlazada al final. El final está enlazado al principio, y este es una analogía de toda la Torá. La corona real es el principio enlazado al final, el final enlazado al principio, que es el ciclo entero de nuestra vida.
para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza. La belleza, en algún momento aprendimos que era Yofi, porque era muy hermosa es Tov Mare. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato, a la palabra, a la orden del rey, transmitidos por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Dijimos, Ahasverosh es el dolor de cabeza. Ahasverosh es un rey que tiene dolor de cabeza. ¿Quién es el rey que tiene dolor de cabeza? Nosotros. Aquí en este mundo estamos tratando, batallando el gobernarnos a nosotros mismos. Y ese gobierno es muy complicado, tan complicado que realmente duele. Duele porque hay facultades que no nos obedecen, ¿no? Y por eso dice Pablo, dice, tengo un mal dentro de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Y veamos qué ocurre ahora aquí con esta reina. La reina simboliza, si Ahasverosh es la cabeza, la reina es las facultades emocionales. El 13 dice, y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar hacia todos los que conocían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena. Está hablando de los famosos príncipes que habían venido de las provincias. Carcena es un tipo que se duerme. Setar es algo podrido. Admata es un vapor mortal. Tarsis, examinación. A ver, veamos qué es lo que está pasando, ¿no? Meres, la separación. Marcena, la amargura. Y Memucán está empobrecido, es un sátrapa. Los 7 príncipes de Persia y Media, que dijimos que eran Persia, también el significado de dividir y todo eso, ¿no? Que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos del reino. Es decir, este rey estaba asesorado por separación, por podredumbre, por gente que se duerme, por pobres, sátrapas, amargos, etcétera. ¿Qué nos estás describiendo? Nuestra condición interna. Así estamos y por eso nos duele la cabeza. Eso se llama Ahasverosh. Luego el 15 dice, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti? Por no haber obedecido al mandato del rey Asuero, transmitido por los eunucos. Y aquí viene la parte interesante. Dice, y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán, este sátrapa, dijo, sátrapa que más dijimos que era empobrecido. Este pobre hombre dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. ¿Quién es este Memucán? Es alguien que está haciendo la Shonjara, el famoso wiri wiri. A ver, mira rey, ¿sí? ¿Cómo se puede permitir que tu propia reina haya hecho semejante cosa y ahora qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir el resto de mujeres en todo el reino? Es decir, de un problema pequeño arma un lío grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Dice, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. ¿Qué ocurre con nuestra interioridad? Dijimos, la cabeza es la que gobierna, es el varón. ¿Y quién es la que nos desobedece? Nuestra interioridad, nuestras emociones, nuestra mujer. ¿Sí? La mujer no me obedece y es lo mismo que dice Pablo, porque tengo un mal dentro de mí que lo que no quiero hacer eso hago. Es decir, no puedo controlar mi propia interioridad. Le doy una orden y me desobedece.
Entonces, vamos a saltar un poco abajo a la parte del versículo 20. Dice, entonces, todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Cuando se promulgue el decreto, este decreto tiene que ejecutarse de tal manera que todo el mundo lo obedezca y de esta forma se rectifique. Y entonces dice, envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa. Por decreto, en el reino, en esta historia curiosa, se decreta que todo el mundo tiene que tener en su casa el varón como el señor y los demás que le sirvan. Si así fuera, en nuestro tiempo también, que se decrete que el varón es el que manda y que los demás le obedecen. Esta historia, como decía, por supuesto, es una alegoría y esta alegoría está relacionada con nuestra interioridad. Y esto confirmamos por todos estos detalles y allí es en donde aparece Esther. Dice, después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Basti. Esto nos recuerda un poco a ciertas palabras en la escritura que cuando ocurre alguna cosa, Dios se acuerda de su pueblo. Entonces, así parece estar relatado en la escritura, pero como decía, simplemente todas estas son unas alegorías que reflejan una historia que tiene una historia dentro de la historia. Vamos a saltarnos para llegar al verso 5 del capítulo 2. Dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mordejai. Comenzamos a perfilar ahora el lado contrario. Mordejai es arrepentimiento. Hijo de Yair, el padre es un iluminador. Hijo de Simei, el que oye, que obedece. Hijo de Kish, es algo difícil obedecer. Entonces estamos hablando del abuelo, del bisabuelo, que eran estrictos en esto. Y además es benjamita o binyamita, que significa Benjamín, significa de la mano derecha. La mano derecha es de la bendición. Es decir, no está hablando de una tribu, no está hablando de un personaje, está hablando de nuestra interioridad, que dentro de nuestra interioridad aparece, siempre hay una raíz buena. Hay un David, hay un Mordejai que pretende hacer lo correcto. Tratamos de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque está grabado en nuestra interioridad, en estos antepasados que son el arrepentimiento, la iluminación, la obediencia y todo esto que es algo difícil de hacer, pero sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque es bendición. Entonces, había sido, dice, deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, un rey de Judá, y a quien había deportado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Quién es Nabucodonosor? Significa las lágrimas y gemidos de juicio. Es algo, este rey que reina, ¿sobre qué reina? Nabucodonosor, rey de Babilonia, es decir, rey de la confusión. En nuestra interioridad hay un rey que son nuestras tristezas, nuestros gemidos, nuestras lágrimas, que están reinando sobre la confusión. Y esta confusión nos tiene cautivos. Tiene cautivos a Mordejai, tiene cautivos al pueblo judío, tiene cautivos a nuestra alma. Nuestra alma está reinada aquí fue primeramente el rey Nabucodonosor y ahora Ahasverosh, que está con un perfecto dolor de cabeza tratando de gobernar el alma. Y dice, y Mardoqueo estaba criando a Hadashah. Hadashah, que es el nombre, significa las buenas nuevas reveladas.
¿Cuáles son las buenas nuevas reveladas? Lo que conocemos como Nuevo Testamento, que lamentablemente está traducido como Nuevo Testamento y debería decir buenas nuevas reveladas. Hadashah, ¿qué dice que también se llamaba Esther en ese lenguaje, en el lenguaje de Babilonia? Hadashah significa buenas nuevas reveladas, pero el nombre que adquirió en el exilio se llama Esther. Entonces, Esther significa oculto. El secreto que está oculto, pero Hadashah que tiene que ser revelado. Lo oculto por ahora está oculto, pero va a ser revelado. Esa es la tarea de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. La tarea del Nuevo Testamento es explicar, revelar lo que está oculto. ¿En dónde está oculto? En el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que descubrir eso que está oculto para que venga a la luz y pueda esa luz transformar nuestra interioridad. Y luego el desarrollo de todo esto, vamos a ver cómo en una clase siguiente, cómo se desarrolla toda esta historia en favor de esta revelación de la luz. La joven era hermosa, dice, ella no tenía ni padre ni madre, pero la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando se refiere a Esther, esto de hermosa figura y de buen parecer, está dándole una cualidad muy agradable a esta muchacha. En realidad está dando esta cualidad a los escritos que nosotros conocemos ahora como las buenas nuevas. Es decir, todo esto también es una profecía de lo que estamos viendo en las Escrituras, conocido como Nuevo Testamento. Pero tenemos que asumirlo de esta forma. Es decir, lo que leemos en el Antiguo Testamento es Esther, pero este Esther tiene que venir a mostrarse ahora con el nombre propio que es Hadashah. Por eso el Nuevo Testamento se le conoce como Brit Hadashah. Brit Hadashah es el pacto de las buenas nuevas revelado. Y entonces la escritura comienza todo a ser en el mismo tema, las mismas palabras del Creador, pero ahora que son más explicadas desde el punto de vista de que viene a mostrar el Mesías, Mashiach, la luz del mundo. Y por eso dice Mashiach, yo he venido a revelar tu nombre. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, toda la escritura es una sola escritura. No es que hay un pacto que ha sido revocado, que ya no existe. Vimos que el pacto tiene 1000 generaciones y ese pacto ahora ha cambiado supuestamente por un nuevo pacto y que ahora existe la gracia. La gracia es la misma y de hecho vamos a ver que en uno de estos textos de por aquí le había puesto, déjeme buscar, está por aquí la gracia, había hallado gracia ante, aquí está, en el verso 2:15, dice cuando Esther, hija de Abigail es la hija de un padre de poder o fortaleza, ¿no? Tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor o gracia ante los ojos de cuanto la veían. La gracia aparece no solo aquí en el libro de Esther, también aparece con Noé. Y cuando decimos que todo esto se dividió en un antiguo pacto llamado la ley y ahora un nuevo pacto que abolió el antiguo y este nuevo pacto tiene como fundamento la gracia. Cuando sabemos que en la escritura la gracia o el favor divino está desde el principio y aparece inclusive aquí con la reina Esther.
Esta historia, desde luego, es una historia muy larga, pero lo que tratamos es de perfilar el contenido de esta historia en paralelo a lo que hasta aquí hemos estado estudiando. Es decir, toda la historia pasada es el modelo de nuestra interioridad. Y ese modelo de nuestra interioridad aparece también explicado en el Nuevo Testamento. Todo es una sola unidad. Lo que nosotros hemos dividido, en realidad tenemos que unificarlo. El creador no está dividido, el creador tiene que también unificarse. Por eso dice al final, él será uno y uno su nombre. Y hemos estado hablando que el ser uno, el famoso número 13, el uno, que es la unificación que corresponde a los 13 atributos de misericordia del Creador, también es el mismo número del amor. La unidad nos va a unir y con esa unidad vamos a poder también manifestar el amor. El amor es unificar. Y nuestra tarea debe ser esa de unificar lo que hasta aquí está, está desmembrado. Hemos dividido. Hasta aquí esta clase de hoy.